Otro elemento que seguramente contribuirá a que el Banco de México mantenga las tasas de interés en niveles bajos durante el resto del año tiene que ver con el desempeño de las expectativas de inflación para los siguientes años. Si bien es cierto, las expectativas de inflación para este año se han venido incrementando, lo realmente interesante tiene que ver con el hecho de que las expectativas de mediano y largo plazo, es decir, la del 2011 hacia adelante, se encuentran bien ancladas en niveles inferiores al 4%, de manera tal que claramente el problema de la inflación hoy se encuentra focalizado en el 2010 y es altamente previsible que a partir del 2011 empecemos a ver una tendencia de crecimiento que se acerque más hacia el 3%, que es la meta oficial por parte del Banco de México. Importante también destacar lo que ha pasado con las tasas de interés a los diferentes plazos, esto es a través de la curva de rendimientos. La parte corta de la curva, es decir, los plazos más cortos, hoy se encuentran sin lugar a dudas atados gracias a la política monetaria del Banco de México. Sin embargo, las tasas de largo plazo hoy han mostrado principalmente en los últimos días un rally hacia la baja derivado precisamente de esta expectativa de que la inflación se mantendrá por abajo del 5% en este año y por otro lado de que el gran flujo de capitales que hemos tenido hacia México se mantendrá derivado precisamente de este mayor atractivo que tienen las tasas de interés en nuestro país. Con respecto al sector externo, hemos visto cómo los flujos de los grandes manejadores internacionales han estado viniendo hacia países emergentes y México se ha visto favorecido de este flujo internacional de recursos. Esa es una diferencia muy importante con respecto a lo que sucedía en otras crisis en nuestro país, cuando básicamente lo que veíamos era una fuga de capitales y esto presionaba al tipo de cambio. Insisto, hoy vemos cómo a lo largo de todo el año pasado los flujos de recursos hacia nuestro país se vieron incrementados y eso sin lugar a dudas ha sido uno de los elementos que ha favorecido la fortaleza del tipo de cambio. Otro elemento sin lugar a dudas importante tiene que ver con el precio del petróleo. Hace apenas un año el precio de la mezcla mexicana de petróleo se ubicaba cercano a los $30 por barril. Hoy se encuentra en niveles cercanos a los $76 por barril, es decir, el precio de la mezcla mexicana de petróleo más que se ha duplicado en los últimos meses y eso ha favorecido no solamente al sector externo, sino también de manera muy importante a las finanzas públicas del país. Hay que recordar que el presupuesto para este 2010 se hizo con un estimado para la mezcla mexicana de petróleo de $59. De manera tal que de 59 a $75 estamos hablando de un excedente muy importante que el país registrará a lo largo de este año. Sin lugar a dudas, el incremento en el precio del petróleo es lo que ha favorecido una mayor acumulación de reservas internacionales. Esto es sin lugar a dudas uno de las grandes fortalezas que tiene el país, un monto de reservas internacionales cada vez más importante. En los últimos días hemos visto cómo esto se ha incrementado de manera tal que las reservas internacionales actualmente en nuestro país ya se ubican en niveles cercanos a los $100,000 millones. Ese es el mayor nivel que se ha registrado en toda la historia para las reservas internacionales. Además de que el hecho de que el Pemex le tenga que vender los dólares al Banco de México ha favorecido este incremento en las reservas internacionales, es también importante destacar que hacia finales de febrero de este año el Banco de México estableció un mecanismo para acumular deliberadamente más reservas internacionales. De manera tal que estos dos elementos, insisto, explican este gran desempeño, esta gran fortaleza que hoy tienen las reservas internacionales en nuestro país. Además de este incremento en las reservas internacionales, habrá que decir que tenemos una línea de crédito flexible con el Fondo Monetario Internacional por $48,000 millones, lo cual sin lugar a dudas le da una mayor fortaleza al sector externo de nuestro país. ¿En qué consiste este mecanismo establecido por Banco de México a partir del mes de febrero? Lo que el Banco de México hace a partir del 28 de febrero es subastar $600 millones que podrán ser adquiridas por las distintas instituciones financieras de nuestro país para después poderse ejercer estas opciones de venta a Banco de México a lo largo de todo el mes.
para que las instituciones financieras puedan ejercer estas opciones de venta de dólares al Banco de México, se tendrá que cumplir con una condición, y es que el tipo de cambio del día hábil anterior no sea superior al promedio del tipo de cambio en los últimos 20 días hábiles. Si se cumple esta condición, las instituciones financieras pueden ejercer estas opciones a lo largo de todo el mes. Hay dos elementos que quisiera compartir con ustedes y que sin lugar a dudas llama mucho la atención con respecto a lo que están esperando las instituciones financieras suceda con el tipo de cambio. Las subastas, como comentaba hace un momento, se hacen por 600 millones de dólares y pueden ser ejercidas a lo largo de todo el mes siguiente. Si ustedes se dan cuenta, en el 28 de febrero se pudieron vender estos 600 millones de dólares por parte del Banco de México. Lo que llama la atención es que en los siguientes 3 días las instituciones financieras ejercieron el 60% de estas opciones, lo cual es significativo y es un reflejo de que las instituciones financieras lo que realmente estaban esperando es que el tipo de cambio se fortaleciera en los siguientes días. En la siguiente subasta que se realizó el 30 de marzo, vimos que al siguiente día hábil después de esta subasta se ejercieron el 80% de las opciones vendidas por parte del Banco de México, insisto, como reflejo sin lugar a dudas de que la expectativa con respecto al tipo de cambio es que este se apreciara aún más, y por eso es que se realizaron estas opciones en ese momento. En esta gráfica se hace un ejercicio retrospectivo con respecto al comportamiento del tipo de cambio versus su promedio móvil, y las sombras lo que hacen es mostrar cuando están en verde es cuando se hubieran ejercido estas opciones, cuando están en rojo es cuando el tipo de cambio se ubicó por encima del promedio móvil y por lo tanto en estas ocasiones no se ejercieron las opciones por parte del Banco de México. Si ustedes se dan cuenta, a lo largo de los últimos 2 meses el promedio móvil se ha ubicado por encima del nivel del tipo de cambio, por lo tanto las instituciones financieras han ejercido estas opciones de venta de dólares al Banco de México. Hacia adelante creemos que es altamente probable que se sigan ejerciendo estas opciones en la medida que el tipo de cambio consolide esta tendencia de baja. Es importante destacar con ustedes que este mecanismo de acumulación de reservas internacionales funciona como un dique para la apreciación del tipo de cambio. A pesar de este dique, la gran cantidad de recursos que ha entrado al país ha promovido una apreciación importante del tipo de cambio. Esto es por lo que tiene que ver con la parte fundamental del sector externo y con la acumulación de reservas internacionales. Hay otro elemento que juega a favor o en contra del tipo de cambio, que tiene que ver la percepción de riesgo. Lo que sucedió hacia el mes de septiembre del 2008 tiene que ver con la quiebra de uno de los principales bancos de inversión en Estados Unidos, que fue Lehman Brothers, y esto detonó un incremento en la aversión a riesgo. Posteriormente, la aversión a riesgo fue disminuyendo a lo largo de los últimos meses, y esto favoreció sin lugar a dudas a que el tipo de cambio empezara también, que los tipos de cambio de las monedas de países emergentes empezaran también a registrar una mayor apreciación frente al dólar. Es importante destacar que en el caso en donde los países registraron una fuerte devaluación de sus monedas, como es el caso de la corona irlandesa y del bolívar de Venezuela, lo que hay detrás de estas devaluaciones es un problema en la balanza de pagos muy importante, que no tiene nada que ver con el resto de los países emergentes. Cuando el riesgo país se ha regresado y los países han mantenido una solidez de su sector externo, lo que hemos visto es un regreso del tipo de cambio. El mensaje que me gustaría transmitirles es que lo que hemos visto en el pasado, las presiones que han registrado las monedas están asociadas principalmente a un fenómeno de aversión a riesgo y no a un proceso de fuga de capitales, que es lo que ha explicado la devaluación de la moneda mexicana en periodos anteriores. Otro tema que vale la pena destacar es que cuando regresa la aversión a riesgo y empiezan también a fortalecerse las monedas de los países emergentes, el peso mexicano es justamente de las monedas que se quedan más rezagadas hasta el año pasado.
Actualmente, si únicamente evaluamos el comportamiento de las monedas a lo largo de este 2010, vemos como el peso mexicano es la moneda que más se ha fortalecido en el mundo dentro de lo que es el espectro de países, de los países emergentes.